Shalom a todos, Shabbat Shalom. Bueno, esta semana nos toca estudiar la Parashat Mishpatim, que está en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 23. Comienza en el capítulo 21. Ahí está. Bueno, como todos ya sabemos, la palabra que identifica a la Parashá, o el nombre de la Parashá de la semana, es por lo general la primera palabra, una de las primeras palabras que se encuentra en la misma porción de la palabra, de la escritura. Esta semana la Parashá comienza diciendo: y estos son los derechos que les propondrás. Parashat Mishpatim. La palabra Mishpatim se traduce también como decretos o juicios. Esta parashá contiene leyes sociales y decretos y cosas muy sorprendentes que de verdad es una porción muy interesante en el crecimiento o en el desarrollo de las personas. Cuando Hashem nos saca de Egipto, tuvo que enseñar desde el comienzo, como enseñar desde los pañales, por así decirlo, la forma de vida que debieran tener el pueblo o su pueblo. Esta forma de vida era muy diferente a la vida común que tenían en Egipto. Siempre podemos entender que la palabra del Santo y Bendito es santa, es buena y es maravillosa. Esta parashá tiene 23 mandamientos de harás y 30 mandamientos de no harás. Hashem, cuando nos habla en esta parashá, como en otras porciones de la palabra, dice dice así textual, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué no dice Hashem, yo soy Hashem el Todopoderoso, o yo soy Hashem el Creador del cielo y la tierra? Si Él es el Todopoderoso, si Él es el Creador, ¿por qué no dice yo soy Hashem, o yo soy tu Dios, el Creador del universo, o el Padre de la creación? Nosotros sabemos que eres el Padre de la creación. ¿Por qué no usa esta expresión para referirse a sí mismo como el Creador, como el Padre o como el Dios Todopoderoso? Sino más bien que nos dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué no dice también: yo soy tu Dios, o yo soy Hashem, quien sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Por qué dice que te saqué de la tierra de Egipto? Es porque Hashem trató con cada uno individualmente. Te saqué. Es una relación personalizada de un Dios todopoderoso conmigo, contigo. Es una relación directa, única, una comunión o una relación que no tiene comparación. Por esa razón es que Hashem dice: yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de tierra de servidumbre, de esclavitud, porque no importa lo tan bajo que nosotros podamos llegar, no importa lo tan terrible de la situación o lo tan terrible que nos encontremos en la vida, siempre Dios va a tener una disposición y siempre Dios va a ser quien trata directamente con nosotros. Todos somos importantes. No importa que estemos en una condición que pensemos o creamos que no somos dignos de su Torá, o no somos dignos de su amor, o no somos dignos, o estamos muy sumergidos en la maldad, en el pecado, en la esclavitud. Dios, el Creador, nos pone en esta situación y nos habla con esta palabra
Porque un día estuvimos en esclavitud, un día fuimos esclavos, fuimos presos del enemigo, estuvimos padeciendo desesperación, enfermedad, aflicción, sufrimiento, y de ahí Hashem nos rescató. Y nos rescató no solamente físicamente, no solamente nos dio la libertad física, sino también nos dio la libertad espiritual, nos dio la libertad completa, nos libertó nuestra vida, nos libertó físicamente, y también nos hizo y nos mostró a través de las señales y prodigios que hizo en Egipto, cómo Él se demostraba ante la tierra como el único Dios verdadero. No hubieron dioses paganos que pudieran acercarse a la grandeza del santo y bendito sea. Él es el único y sabio Dios, y Él trata con nosotros personalmente, con nosotros directamente. No importa la falla o el problema en el que estemos metidos, ahí está Hashem directamente con nosotros, diciéndonos a nuestro oído, a nuestra mente: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Un día fuimos esclavos y ahora somos libres. Y como personas libres debemos entender nuestra manera de vivir. El capítulo 21, verso 1 dice: y estos son los derechos que les propondrás, o estos son los decretos que les darás, o estas, dice la Spanish LBLA, y estas son las ordenanzas que pondrás delante de ellos. ¿Por qué está la letra I al comienzo de la frase? La letra I es una letra que se llama conjunción de unidad, que liga la idea anterior con la idea que está comenzando. Quiere decir que una vez terminado los mandamientos o las 10 palabras, los 10 mandamientos como todos conocen, comienza con estas leyes civiles, estas leyes prácticas que nos sirven a nosotros para saber cómo debemos relacionarnos entre nosotros. Hay muchas leyes, muchos mandamientos aquí que nos enseñan acerca del robo, cuando alguien me roba, qué hacer, cuando alguien me quita algo en particular, qué hacer. Hay algunos mandamientos que pueden sonar más fuertes que otros. O podríamos pensar nosotros que esta porción no es una porción actual, por así decirlo, porque habla acerca de la esclavitud y ahora no hay esclavos. Porque habla cómo debo yo comportarme si tengo un esclavo o si me toca comprar a un hermano como esclavo. Podríamos nosotros pensar que estos mandamientos o estas leyes están pasados de moda o que ya no se usan, como por ejemplo cuando habla en el capítulo 22, me parece, que habla acerca si yo encuentro el buey de mi enemigo extraviado o el asno de mi enemigo extraviado. Y uno dice, bueno, los bueyes ya no se usan. ¿Quién podría tener un buey? ¿Cierto? Bueno, nosotros tenemos un asno, tenemos una burra, o sea, todavía se nos podría perder la burra, pero podríamos pensar nosotros que estas leyes o estos mandamientos son mandamientos obsoletos, son leyes que no tienen que ver con la actualidad, pero esto no es así. Esta ley o esta palabra es vida, es actual, es presente. Esta palabra es una palabra que está vigente en cada uno de nosotros, que está vigente en nuestra manera de vivir. Y si nosotros decidiéramos obedecerla, si nosotros decidiéramos vivir conforme a ella, nos daríamos cuenta que al nivel más básico, al nivel más fácil de entender la palabra o al nivel literal, son leyes que podrían servir en nuestra sociedad para cambiar el modelo horrible que hay, por ejemplo, en la delincuencia. Nosotros podemos ver
lo que enseña o lo que se hace en nuestra actualidad con una persona que roba, con un ladrón o con un delincuente. Esta persona, ¿qué es lo que pasa? Comete un delito, un ilícito, viene la policía, arriesga su vida y pasa por un juicio. Si el juez está de ánimo, lo deja libre, o si lo conoce, pero de lo contrario se va a la cárcel. ¿Y qué ocurre cuando un delincuente va a la cárcel? Ese delincuente convive con otros criminales. Tal vez puede ser que su crimen no sea un crimen tan terrible o tan castigado o tan severo, pero cuando le toca ir y pagar su deuda con la sociedad, como así se le llama, esta persona le toca enfrentarse en lugares muy estrechos, hacinados, y convivir con otros delincuentes que sí pueden ser mucho más peligrosos que él. Tal vez con asesinos, tal vez con violadores, le toca convivir. ¿Y qué es lo que ocurre y que nosotros hemos visto por años? Yo no tengo muchos años, tengo muy pocos, pero a mi corta edad me he dado cuenta, y yo creo que a usted le pasa lo mismo, se ha dado cuenta que cuando un delincuente medio malo, un cabrito medio desordenado, comete un error, cae a la cárcel, allí conoce patanes, rufianes, que le guían, le meten a una banda, y prácticamente la cárcel es una escuela del delito. Desde adentro tienen protección, gendarmes que le cuida la pieza, tienen alimento, tienen un techo sobre sus cabezas y tienen una capacitación extrema como seguir esta vida delictiva. Pero en esta paracha nos encontramos con 53 mandamientos, 23 de los cuales, como ya dijimos, son de harás. Esto se debe hacer. Por ejemplo, si yo encuentro un buey de mi vecino o mi enemigo extraviado, debo tomarlo, alimentarlo, cuidarlo que no le pase nada y luego llevárselo y devolvérselo. Si no sé quién es, debo cuidarlo hasta que alguien llegue preguntando por él. Y si dice que si encuentro el buey de mi enemigo extraviado, debo devolvérselo. ¿Cuánto más debe ser si encuentro el buey de mi amigo? Eso no significa que si encuentro el buey de mi amigo, tengo que quedarme callado y venderlo. No, señor. Si a mi enemigo tengo que devolverle el buey, con mayor razón a mi amigo, a mi prójimo, debo devolverle su buey extraviado. Ese buey en un nivel más elevado o más complejo de entender, podría significar una herramienta de trabajo muy valiosa, un vehículo, ¿cierto? Algo con el que esta persona trabaja y busca el sustento para su familia. Esta parashá nos habla acerca de qué cosas debemos hacer en ciertos aspectos de nuestra vida. Y también hay 30 mandamientos que son de no harás, lo que no debemos hacer, lo que no debemos cometer. También nos habla acerca del robo, como decíamos antes, ¿ah? Acerca de cuando me toca delinquir, me toca robar, o yo he robado algo, ¿qué tengo que hacer en el caso de robar algo? Si yo, por ejemplo, me robo una crema, dice la Torá que debo devolver la crema y otra crema más. Si me robo un teléfono, debo devolver el teléfono y otro teléfono más. Y si no tengo dinero, o sea, si yo tomé un teléfono que no era mío, lo robé, o robé una casa y robé sus bienes, y fui y vendí los bienes, hice dinero y me gasté el dinero, debo devolver esos bienes. Y si no tengo dinero para devolver esos bienes y la indemnización que también esto lleva, dice la Torá que debo trabajar para devolver esos bienes. ¿Se imagina usted qué diferentes serían nuestras cárceles si nosotros siguiéramos la sabiduría del Altísimo, del Santo y bendito sea? ¿Se imagina lo que sería nuestra sociedad si nosotros aprendiéramos el valor de las cosas?
Cuando yo voy y robo un aparato, un teléfono, como por ejemplo un teléfono, no solamente teléfonos se roban, sino que estoy tomando como ejemplo, si voy y robo un teléfono y luego me tocara trabajar y pagar el teléfono, y no pagar uno, sino pagar dos teléfonos, ahí es que Hashem me está capacitando y me está enseñando cómo se hace para conseguir un teléfono. Y es mucho más fácil y mucho menos doloroso pagar o comprar un teléfono que dos teléfonos. Quiere decir que esto es una bendita capacitación. Es una capacitación del Altísimo que nos enseña que las cosas se consiguen con esfuerzo, con trabajo. Y una vez que tenemos esta experiencia, aprenderíamos que la manera correcta de conducirnos es trabajar menos, y es más fácil trabajar solo por uno que trabajar por dos. Así como este tipo de mandamientos también están en esta parashá. Por ejemplo, hay uno que me causó mucho asombro, que dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Que si tú llegas a afligirle y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios escucha la oración de la viuda y del huérfano. Esta parashá nos enseña también a ser una sociedad que no dejamos solo a los desamparados. No podemos oprimirlos, no podemos afligirlos. También esta parashá nos habla acerca de los mandamientos, cómo nosotros debemos hacer para prestarle a nuestros hermanos. Si vemos un hermano que está afligido de dinero y llega a nosotros y nos dice: oye, necesito pagar el arriendo, préstame dinero, y yo se lo presto, y bueno, y digo: bueno, ¿y cómo vamos a hacer para la devolución? Bueno, te pago los 500.000 que me prestaste y 100.000 más por el favor. Eso, hermanos, está prohibido por la Torá. No podemos pedirle intereses a nuestros hermanos, ni intereses usureros. Por eso es bueno entender y recalcar a quienes le podemos prestar dinero y a quienes no. Es mejor a los hermanos regalarles, ¿ah? Y a los demás darle con el garrote. No, es broma, es broma. También habla acerca de nuestra responsabilidad con los extranjeros, ¿cierto? También hay un mandamiento que me causó mucho asombro, que dice: el que hiere a su padre y a su madre morirá. Luego salta un versículo y el siguiente versículo dice: y el que maldice a sus padres morirá. Cuando habla esto acerca de herir a su padre y a su madre, había un rabino que decía que esa herida es la herida que le causa salir sangre, o que hiere con una herida grave a sus papás. Obviamente no está bien agredir a sus papás, pero si un día estoy jugando con mi hijo y mi hijo me pega, no, tiene que morir, porque la Torá dice que el que le pega a su papá o a su mamá debe morir. No es de esta manera como la Torá lo enseña, sino más bien dice: el que hiere a su padre y a su madre. Uno puede herir y hacer sangrar o causar una herida sangrosa, una herida fea, con un arma, con nuestras manos, físicamente, pero también podemos herirlo con nuestra lengua, con nuestra boca. Nuestra lengua es como un cuchillo que penetra, como un cuchillo que hiere, y muchas veces las heridas de nuestra lengua cuesta mucho más sanarlas que las heridas físicas, porque no se ven, no se sabe qué manera debemos seguir y proceder para actuar frente a una herida de este tipo. Así que es muy importante, para que nuestros hermanos lo tengamos en consideración, el respeto que nosotros debemos tener hacia nuestros padres y el cuidado con el que debemos cuidar a nuestros padres. Lamentablemente, yo no tuve la dicha de ser enseñado en este camino de la Torá, ni mirar a la Torá como un libro
actual, genuino y verdadero, que es un libro para mi vida diaria. Pero Hashem nos está permitiendo como familia rectificar esto y enseñarle a nuestros hijos estos mandamientos que muchas veces pueden ser incomprensibles para ellos como niños, pero a medida que pasa el tiempo y año en año, como estudiamos las mismas parashá o parashot, podemos ir viendo los significados espirituales para nuestra vida espiritual, nuestra vida en nuestra comunidad y nuestra vida en el diario vivir. También, como decía, hay leyes sobre los intereses y préstamos hacia los hermanos. En Éxodo capítulo 23, en Shemot capítulo 23, verso 7, dice: de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Aquí, en esta parte, aparentemente habla acerca de aquellos que les toca dirimir o ser jueces frente a una persona. Pero imagínese usted que hay pocas cosas en la palabra o en la Biblia o en la Torá de Hashem que nos dice que debemos huir o arrancar o alejarnos de ellas. Como por ejemplo, cuando habla acerca de la idolatría. Tenemos que huir de la idolatría, alejarnos de la idolatría. ¿Por qué? Porque es grave delante del Santo y Bendito. Cuando habla también acerca de la fornicación, también dice que debemos alejarnos, huir de esas pasiones, como le dice Rab Shaul, ¿cierto?, a Timoteo. Pero en esta porción, en esta parashá, dice: de palabra de mentira te alejarás. De palabra de mentira te alejarás. Quiere decir que la mentira, para el Santo bendito sea, es tan grave para Dios como la idolatría, la mentira, la palabra falsa, la falsedad. Ahora, ¿quién soy yo para hablar en contra de la mentira? ¿Cuántas veces he hablado mentira desde que soy niño? Yo creo que todos nosotros hemos mentido, hemos dicho cosas que no son ciertas. Algunos con el fin de empañar o de ocultar la gravedad de la mentira. Dicen: no, esta es una mentirita blanca. Esta es una mentirita piadosa. Pero la palabra enseña algo muy diferente. Dice que de la palabra de mentira te alejarás. O sea que no hay mentiras buenas. No hay mentiras piadosas. Toda la mentira es mala. Toda la mentira para Hashem está incorrecto. No debemos ser mentirosos. Debemos decir la verdad. Palabra de verdad. Su palabra es verdad. Hay una expresión que me gusta mucho, que la decimos en una bendición, en Shacharit. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. Como en la frase. Betaer libeino, betaer libeino, ¿cierto? Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. O sea, si nosotros pudiésemos llegar a la altura de tener corazones puros, corazones sin temor, corazones correctos, pudiéramos vivir una vida sin mentiras. La Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Líbrenos, el santo y bendito sea. Efesios 4:20. Dice, Efesios capítulo 4, verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así al Cristo. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados como la verdad está en Jesús. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir, es a saber, el viejo hombre,
que se corrompe conforme a los deseos del error, y renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento, y vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Por lo cual, dejando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios del 4:20 al 25. También quería compartir con ustedes en el libro de Jeremías 9, verso 5. Dice, y cada uno engaña a su compañero, y no hablan verdad. Enseñaron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de hacer perversamente. Esto nos enseña que en nuestra sociedad no se enseña a hablar la verdad, sino la costumbre popular o la cultura general nos enseña a ser mentirosos, a no decir la verdad. Por ejemplo, si llega alguien a buscar a la casa y el papá no lo quiere atender, sale el hijo afuera y dice, no, mi papá no está. Y el papá está adentro. Mentira. No podemos enseñarle a nuestros hijos a mentir. Es más cómodo y más beneficioso que el niño salga y diga, mi papá dijo que no está. ¿Cierto? Es más cómodo o más correcto de pronto. Pero, ¿por qué mejor no decir, mi papá está ocupado, no puede atenderlo, no está de ánimo, no tiene la energía de salir? Nuestra sociedad enseña que la mentira es justificada, de acuerdo a la situación que estemos enfrentando. En el judaísmo se enseña que la verdad debe premiarse y la mentira debe castigarse. Si decir la verdad y la verdad conlleva que voy a ser castigado como un hijo frente a un padre, necesito decir la verdad, es mejor, es más beneficioso que diga la verdad y así su castigo se disminuirá a que diga mentira. Porque además de lo grave de la situación que obliga al niño a mentir, que ya tendría que tener una consecuencia, cuando el padre se entere que es mentira, va a tener doble castigo. Es absurdo enseñar a los hijos, o es incorrecto enseñar a los hijos a hablar con mentiras. La verdad es lo que debe estar en nuestra boca constantemente. En el libro de Proverbios, capítulo 23, verso 23, dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. En esto se basa cuando se habla que debemos premiar la verdad, a pesar que esta verdad tenga como consecuencia un castigo, qué sé yo, algo que hicimos mal, debemos decir la verdad. Es muy importante la verdad para el santo y bendito sea. Dice el libro de Mateos 12:35, el hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Más os digo, dice Yeshua, que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ahora, si nosotros tenemos que encontrar la forma de repente de decir la verdad. A lo mejor a las personas les molesta que uno sea frontal o les molesta que se digan verdades así abiertamente o fuerte o sin filtro o sin suavidad. De pronto, el Ruach del Santo y Bendito, el Espíritu de Santidad, nos da la oportunidad
de enseñar una verdad para que esa verdad sea glorificada. Estamos en un camino de verdad. Muchas veces nuestro pueblo sufrió aflicciones, sufrió castigos, sufrió persecuciones por creer en esta verdad de justicia, en la Torá de Hashem. Esa es la única verdad, es la que gana en una discusión. Muchas veces nuestro pueblo fue afligido y muchas veces a muchos se les obligó a mentir respecto a su fe. A muchos se les obligó a vivir una vida que no era su vida, con el fin de preservar la vida. Y eso no está mal hacerlo. Es bueno, es importante preservar la vida. Pero la verdad es la que tiene todo la autoridad. La verdad es la que nos salva. Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yeshua se describía a él mismo como la verdad. Él es la verdad. Él es la vida. Si estamos en él, no tenemos necesidad de mentir. Si estamos en él, no tenemos necesidad de tener temor. Porque Hashem es quien nos protege. Y así como nosotros nos toca encontrar el buey de nuestro enemigo y devolverlo a su casa, nosotros en nuestro caminar también tenemos una obligación. Cuando encontramos personas que están extraviados, que no saben su camino y muchas veces son descendientes del pueblo santo que Hashem escogió, nosotros que ya estamos en esta luz, tenemos la obligación de llevarle la verdad a esas personas, de buscar el dueño de ese buey, de llevarle ese buey de vuelta a su dueño y decirle que hay una verdad oculta en nuestra manera de vivir. Hay una verdad que no puede estar en silencio. Nosotros usando la verdad, usando a Yeshua, usando este camino y estas palabras en nuestra vida, podemos ser una luz que no tenemos que estar escondidos. Muchas veces la verdad ha sido opacada y en la historia se han escrito libros por mentiras y no por verdad. Pero sabemos fervientemente que tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que hace las cosas perfectas, un soberano y único Señor que nos guía, que nos encuentra, que nos levanta y que nos enseña una verdad, que nos lleva a la vida eterna. Hoy día quise detenerme en esta parte, hablar acerca de la verdad, hablar un poquito acerca, muy poquito, yo sé que mañana nos toca, el Moreno va a enseñar más extensamente, pero quería referirme a esto porque tenemos niños que nos miran a nosotros como ejemplos. Tenemos hijos que más que obedecer nuestras palabras, obedecen al formato que nosotros les estamos entregando. Ellos más que obedecer un grito o un reto, ellos obedecen un ejemplo. Y si nosotros con ejemplo les enseñamos a actuar de verdad, con corazones puros, buscar la pureza del corazón, no va a ser necesario que nosotros busquemos a Hashem, porque Él es quien nos encuentra diariamente. No va a ser necesario que nosotros nos volvamos locos por buscar una verdad para hablar de ella, porque la verdad la tiene Yeshua. Él es nuestra verdad. Él es nuestro camino a la salvación. Hoy día quería detenerme un momento a hablar acerca de esto, de la gravedad de la mentira. Con esto quería despedirme. Les envío un afectuoso saludo a todos. Shabbat Shalom.